La esperanza se vive esta noche en Canal 22. No se pierdan esta gran película del maestro Sergio Oljovich. Además, la región amenaza con ponerse picante. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos este jueves 3 de febrero de 2022. Mucha información que compartir con ustedes y para hacerlo siempre es un placer saludar a mi querida amiga Laura Barrera. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer de estar contigo en este jueves de mucho cine, además de otros contenidos que les hemos preparado. Qué gusto estar contigo y también estar en compañía de Laura Regis. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana y con todo nuestro público. Pues de verdad que es un enorme placer y un honor poder presentarles esta versión híbrida que comienza con información de verdad muy interesante que hemos venido dando seguimiento en los últimos días. Así es, Laura, trascendente lo que está presentando la UNESCO para la preservación, difusión y conservación de las lenguas indígenas en todo el mundo. Este es el programa que tiene previsto para el próximo decenio. Empoderar a los hablantes de las lenguas indígenas a nivel mundial es el principal objetivo del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, programa que fue presentado en la sede de la UNESCO y en el que México participa. El Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas pues tiene varios niveles, ¿no? Hay un plan de acción global que pues plantea las principales líneas de acción para todos los Estados miembros. Después se están construyendo también planes de acción regionales. México está participando en el plan de acción de la región Latinoamérica y el Caribe, y planes de acción nacionales e institucionales. El INALI dará a conocer el Plan Nacional el 9 de agosto, en el marco del de México como una nación plurilingüe. Fundamentales para la construcción del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas es la centralidad de los pueblos indígenas, con el lema "Nada para nosotros sin nosotros". Es decir, no se trata de hacer acciones únicamente desde las instituciones, desde los estados, que pudieran llegar incluso a folclorizar el tema. Entonces, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, desde esta comprensión de la situación y desde este principio de la centralidad de los pueblos indígenas, estamos trabajando en la construcción del plan a través de reuniones regionales, tratando de convocar a pues, los principales activistas, organizaciones indígenas, academias de las lenguas indígenas, intelectuales indígenas, especialistas, lingüistas indígenas, para que ellos sean quienes nos aporten los insumos para trazar la ruta de acción. Previo a eso, para el Día Internacional de la Lengua Materna, del 20 al 22 de febrero, se tendrán varias actividades en el Complejo Cultural Los Pinos. Una de ellas será la presentación de la norma de escritura del Mixteco. Esto quiere decir que la norma de escritura es una herramienta muy, muy valiosa, muy útil, para que las lenguas indígenas puedan tener un uso público e institucional, ¿no? En todos los ámbitos, educación, salud, justicia, en el paisaje lingüístico, en la administración pública, en todos lados, ¿no? Existen las condiciones, digamos, para que eso suceda. Esta norma de escritura del Mixteco se suma a las 17 que ya existen y con las cuales se busca detener la desaparición de las lenguas indígenas de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Y fíjense que esto es una buena noticia para los medios públicos. Radio Educación, institución de la Secretaría de Cultura, y Radio y Televisión Argentina se hermanan con un convenio de cooperación para el intercambio de contenidos. ¿Qué tipo de producciones se van a seleccionar para las audiencias? Vamos a conocerlas. Radio Educación, a través de la Secretaría de Cultura Federal, y Radio y Televisión Argentina firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá un intercambio de catálogos de producción y tendrá como uno de sus objetivos compartir con las audiencias de ambos medios de comunicación la riqueza patrimonial y artística de sus regiones de origen a partir del periodismo cultural.
La Secretaría de Cultura, como ustedes sabrán, tiene a su cargo dos de los grandes medios públicos, que es Radio Educación y el propio Canal 22, el Canal Cultural de México, y es por ello que nosotros como Secretaría firmamos este convenio con Radio y Televisión Argentina, básicamente para poder compartir todos nuestros contenidos que generamos en nuestros medios públicos con los medios públicos argentinos y viceversa. En este momento nosotros, a través de Radio Educación y Canal 22, estamos haciendo un trabajo ya de selección de productos, de material, básicamente en este sentido. Periodismo cultural, los productos que tenemos trabajados de periodismo cultural, tanto en radio como en televisión, se está haciendo esa selección ya de contenidos. También en el tema de noticias, ¿no? La generación de noticias que tenemos aquí, la producción, se está haciendo una selección y se va a hacer una selección, pues tiene que ser diaria porque ese es el sentido del periodismo, que sea actual, y también se está trabajando en conversación para poder llegar a coproducciones. Eso es algo pues muy interesante y muy rico, que va a poder generar productos muy novedosos para ambas audiencias. De acuerdo con Isaac Masip, director general de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Cultura, para iniciar este intercambio de contenidos, México realizará una selección de aquellas producciones informativas que muestran los programas más relevantes en materia de cultura y que han traspasado fronteras en los últimos 3 años, entre los que se encuentran la defensa de los derechos colectivos y del textil mexicano, a través del proyecto original y la protección del patrimonio. Otro programa muy importante que también vamos a compartir materiales va a ser el programa Chapultepec Naturaleza y Cultura. Es un programa que también está generando muchísimo contenido y, como sabrán, también cultura comunitaria y los semilleros creativos. Los argentinos están trabajando en temas de sus museos, de poder levantar imágenes, de poder retratar sus grandes museos que también sabemos que tienen en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba. Sabemos de contenidos que se están generando y que van a llegar a México. El acuerdo, firmado el 1 de febrero, tendrá una vigencia de 2 años y permitirá a Radio y Televisión Argentina acceder a la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Karen Rivera. Muchas felicidades por ese convenio, qué orgullo y qué buena oportunidad también para acercarnos a los contenidos de otras latitudes. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a recorrer el estado de Hidalgo, no solo por una cachul y unos pastes, porque no son inevitables, pero hay una ruta cultural muy atractiva que además podemos reforzar siguiéndola con esta aplicación? Como parte de la estrategia de descentralización de los servicios artísticos y culturales y ante la necesidad de valorar el patrimonio de México, el gobierno del estado de Hidalgo puso en marcha un nuevo plan de rutas culturales. Tenemos 10 regiones culturales y a partir de eso, pues tenemos una diversidad, no solo en nuestras culturas, sino también en sitios que es necesario que se conozcan y se revaloren. Rutas culturales lo que permite también es identificar, investigar, revalorar, registrar, preservar, proteger el patrimonio, pero también contribuir a que estos sitios que sean visitados ahora por quienes conocen las rutas culturales, pues dinamizar la economía, dinamizar el desarrollo social, dinamizar el propio desarrollo económico de las regiones. Ayer por la tarde se presentó la Ruta Cultural de La Plata a la Obsidiana. Por medio de 31 sitios, desplegados entre Pachuca, Epazoyucan y Mineral de la Reforma, podremos descubrir la riqueza natural e histórica que resguarda la comarca minera. Tenemos identificados pues desde patrimonio natural, patrimonio histórico, patrimonio cultural. Por ejemplo, en Pachuca tenemos desde el Panteón Municipal, el Mercado de Barreteros, el Reloj Monumental, el Centro Estatal de las Artes, el Centro Universitario Cultural de la Garza, que era un ex hospital de Juan de Dios, el Foro Fren Rebolledo, y bueno, como esos tenemos identificados todo un circuito en el municipio de Pachuca, pero también esta ruta incorpora elementos que tienen que ver con las minas de obsidiana en el municipio de Pazoyucan, los parques y reservas naturales en el Cerro de las Navajas, Peñas Cargadas, los ecoparques de aventura, por ejemplo, como el del Guajolote, talleres artesanales de obsidiana, la producción artesanal que se crea en estos sitios, los conventos y templos de San Andrés Apóstol. Lo que estamos haciendo es no solo decir son estos sitios, sino que la gente, invitarla a que conozca, pero también a que platique con los portadores de la cultura, para que platique con los promotores culturales en estas regiones.
Para esta misma estrategia, se ha desarrollado una aplicación móvil donde los turistas podrán trazar la ruta específica y los destinos que quieren recorrer de acuerdo a su agenda. La aplicación ofrece cada uno de estos sitios una ficha específica con información de quiénes son, dónde se encuentran, quién es el portador o promotor cultural que se encuentra en este sitio y poder establecer primero un contacto directo con ellos. Después, de primera mano, conocer cuáles a través de una galería de imágenes cuáles están estos sitios y después la propia aplicación permite a través de este sistema de información georreferenciado construir la propia ruta cultural. Es decir, si alguien tiene solamente la posibilidad de venir un día a visitarnos a Hidalgo, puede construir su ruta y decir solamente quiero conocer 3 de los sitios en Pachuca, 2 en Epazoyucan y 2 más en Mineral del Monte. Y construir su ruta, identificar tiempos, identificar costos de gasolina, identificar cuánto tiempo a dónde se puede hospedar. Rutas Culturales de Hidalgo ya está disponible para su descarga en la Google Play Store, pero si ingresa a la dirección cultura.hidalgo.gov.mx/rutas culturales, encontrará una versión web de la misma. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Tenemos una pausa, regresamos con toda la información cinematográfica. Todo listo para iniciar con información cinematográfica en Marquesina. Y está Julio López con Rafael. Rafa, adelante. En efecto, mi querida Laura, qué gusto saludar aquí como cada semana a Julio López. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Y una propuesta, como dicen, de todo como en botica, está surtidito y además hoy una película imperdible en esta pantalla. Así es, mi querido Rafa, Laura, amigos de Noticias 22, muy buenas noches. Ya lo vemos, hay una película que pasará hoy por la pantalla de Canal 22, Esperanza, que tiene un poco de documental, habla de la Revolución Rusa, habla de la Revolución Mexicana, de la expropiación petrolera, tiene actores mexicanos, actores rusos, se filmó en Tabasco, en la Ciudad de México, en Kiev. En fin, no les cuento más, vamos a ver de qué se trata esta película del maestro Sergio Oljovich. Hay esperanza de que se borren las fronteras. Desaparezcan las guerras. La esperanza del director Sergio Oljovich se convirtió en un parteaguas para la cinematografía nacional. Fue una superproducción que se filmó en México y Rusia. En 1989 se hizo acreedora a 8 premios Ariel, incluido el de Mejor Película, y hasta la fecha es el único largometraje que se filmó en coproducción con la extinta Unión Soviética. Coproducción fue en realidad la única con la Unión Soviética, porque la segunda película que he hecho en coproducción con Rusia ya no fue con la Unión Soviética, ya fue con la Federación Rusa. La segunda en un lado oscuro de la luna, que fue filmada en el año 1998. Esperanza gira en torno a un migrante ruso que llega a México en busca de un futuro mejor. Aquí se establece y con el paso de los años se convierte en una figura importante para la industria petrolera mexicana. Para empezar, la película es un poco una versión novelada de la vida de mi papá. El que hace la película es mi padre. Todo lo que ves en la película sucedió, pero claro, es una película, no un documental. Está pues novedad, ¿no? La construcción narrativa es compleja y se asemeja a una matrioshka. Al igual que las muñecas rusas, el director nos cuenta una historia que contiene otra, y esta a su vez nos lleva a otro relato. Paralelamente se desarrollan varias líneas de tiempo. A veces vemos al protagonista en su lecho de muerte, que recuerda su llegada a México. Su yo joven escucha una canción que le causa nostalgia y lo transporta a la Revolución Rusa. Y luego, súbitamente, ya está de vuelta buscando petróleo en Tabasco. Todo esto se entremezcla con imágenes de archivo que dan contexto a la historia que nos cuenta. Aparece Villa y Zapata, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, el invierno ruso y la Segunda Guerra Mundial. Me sirvió para brincar de Rusia a México, de México a Rusia, pasando de los años 20 a los años 40, de los años 40 a los 60, etc.
Este fue un ambicioso proyecto que casi no se concluye. La filmación naufragó cuando el cineasta Alberto Isaac renunció a la dirección del Instituto Mexicano de Cinematografía. Una vez que Enrique Soto Izquierdo ocupó el cargo, decidió cancelar la película. Casi concluía la filmación en Rusia cuando Sergio Oljovich recibió un telegrama con la noticia, terminó el rodaje en ese lugar y volvió a México para ver qué sucedía. Llegué a México y Soto Izquierdo no me recibía, me recibió 5 meses después, yo haciendo empezar la cara todos los días, me recibía a las 12 de la noche. Me decía, déjame ver. Y así me pasé 5 meses. Hasta que finalmente se pudo reanudar la producción. Esperanza, de Sergio Oljovich, se estrenó en 1988 y hoy pasará por la pantalla de Canal 22 en punto de las 22:30 horas. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, no se lo pierdan, ya lo vimos a las 10:30 de la noche. Originalmente era una película que se iba a dividir en 3, ¿no? Estaba pensando así el proyecto, iban a ser 3 películas, ya vimos todos los peripecias que tuvo que pasar el director para que se pudiera concluir y bueno, finalmente quedó esta historia de 2:20, 2:30 minutos, mi querido Rafa. Pero bien vale la pena, es una pieza y que tiene mucho contexto histórico, vale la pena revivirla, no solo por conocer más de lo que sucedía en esas épocas en Rusia y en México, sino por la historia personal del propio Sergio que se antoja entrañable y la vida de su padre. No, es increíble ver esta película. Yo tenía 5 años, Rafa, cuando se estrenaba ya esta historia, imagínate. Entonces, de pronto vemos estas imágenes de archivo, ¿no? Que también hay que decirlo, la Filmoteca de la UNAM se ha dado la tarea de restaurarlas, ¿no? Pero también vemos imágenes de México de finales de los años 80, ¿no? Un mundo completamente diferente al que conocemos. Pues ahí está la recomendación, no se lo pierdan hoy en la pantalla de Canal 22, 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Pues, y también fíjate que tuve la oportunidad de platicar con un director boliviano. Esta es la primera ocasión que Bolivia competía en la principal selección del Festival de Sundance y se llevaron el máximo galardón, mi querido Rafa, ¿no? La película se llama Utama, está hablada en quechua y bueno, ya la estamos esperando aquí en México. Utama, una película boliviana hablada en quechua y español, triunfó en Sundance, el festival de cine independiente más importante del mundo. Esta es la ópera prima del director Alejandro Loaiza Grisi, una historia que gira en torno a 2 ancianos quechuas que viven en el altiplano boliviano. Una inusual sequía los obliga a enfrentarse al dilema de migrar, como el resto de la comunidad, o resistir a la falta de agua. Y para nosotros ese ya era suficiente reconocimiento, era un reconocimiento gigante al trabajo y a la película. Y después obtuvimos ahí el gran premio del jurado, en la categoría de World Dramatic Competition, con lo que ya estallamos de felicidad, tenemos el pecho lleno de orgullo y bueno, muchísimo agradecimiento con todo el equipo que ha trabajado en esta película, que ha hecho posible que exista Utama, y el agradecimiento también con los actores que han dado vida a estos personajes. Y con todos los 2 países que son los coproductores, Bolivia y Uruguay. Esta historia da cuenta del auge que vive la industria del audiovisual en Bolivia. Sin embargo, Alejandro Loaiza Grisi reconoce que hacen falta apoyos y por eso hace un llamado a las autoridades de su país. Creo que por otro lado, para Bolivia, para la cinematografía boliviana, es también la consolidación de un buen momento. Creo que estamos viviendo un buen momento con muchos directores y directoras que están haciendo bien las cosas y que además se junta con una generación anterior que sigue haciendo igual buenas cosas. Y significa un nuevo llamado de atención a nuestras autoridades que todavía no nos dan un fondo permanente de cine, de apoyo al cine. Utama es producida por Alma Films y La Mayor Cine. Su siguiente parada será la edición 45 del Festival Internacional de Cine de Gothenburg, el más grande de la región escandinava y uno de los más importantes de Europa. Por ahora, la película ya tiene asegurado su estreno en Francia, Croacia, Serbia y Uruguay. Noticias 22, Julio López.
Un gran reconocimiento y qué buena ventana, Julio, también para dar a conocer al mundo una probadita y una identificación de lo que es esta región del mundo, ahí en la zona andina, muy cerca de la zona andina, entre Perú y Bolivia. Y vemos también, me sorprende entre estas imágenes que son nostálgicas y bellas, también la similitud que hay con cosas que pasan en México. A pesar de la distancia, estamos más cerca de lo que imaginamos. Así es, y fíjate que también en años recientes se han dado historias contadas por cineastas ya con cierto reconocimiento, ¿no? Jairo Bustamante hizo hace no mucho una versión de La Llorona, ¿no? Y recordemos también esta película de Ciro Guerra, que se llamaba Pájaros de Verano, que era filmada en Colombia también, que también era hablada en una lengua originaria. Entonces, de alguna manera se están rescatando las raíces de los pueblos originarios a través del cine, y eso me parece que también es muy importante, Rafa. Un valor agregado que tiene. Y continuamos platicando de cine, pero ahora no serás tú, Julio, platícanos. Sí, es como cada jueves, el reconocido crítico de cine, Leonardo García Saur, nos trae sus predicciones de los que creen qué películas estarán nominadas a los premios Oscar. Ya este martes 8 de febrero conoceremos por fin las quintetas finales. Vamos a ver qué nos dice. Hola, ¿cómo están? Esta vez les voy a dar una información importante para el próximo martes, que ustedes saben, como ustedes saben, es el día que se anuncian las nominaciones del Oscar. Sí, todas las películas que serán candidatas a un premio a entregarse el 27 de marzo. Entonces, las plataformas, desde luego, son la mejor forma de verlas ahora. Ya no es como antes, que había que esperar a que se estrenaran en cines. Ahora las películas pasan casi siempre antes en una plataforma digital como Netflix, que es la que se lleva la parte de León. Netflix exhibe Noche de Fuego de Tatiana Hueso, la película mexicana que aspira a estar entre las candidatas al premio internacional y que esperemos lo logren. Si no la han visto, no tarden en verla, es una estupenda película, de lo mejor del año pasado. También está otra película muy notable, El Poder del Perro, de Jane Campion, la neozelandesa que cosechó muchos premios el año pasado. Dos películas dirigidas por actrices, dos debuts de Maggie Gyllenhaal, es La hija oscura, y de Rebecca Hall es Passing. Son dos películas hechas por actrices hollywoodenses. En la categoría de película internacional fue La mano de Dios, de Paolo Sorrentino. Está la sátira social que a muchos les gusta, a mí no, que se llama No mires arriba, de Adam McKay. También pronto se va a estrenar Madres Paralelas, que hoy se exhibe ya en salas en México, pero que el día 18 ya pasará a exhibirse en Netflix, a pesar de que Pedro Almodóvar, su director, está en contra de las plataformas. En HBO Max está Duna, la superproducción de Denis Villeneuve, basada en la novela de Frank Herbert, película muy controvertida. También está Ray Richard, una familia ganadora, de Reinaldo Marcus Green, que es la historia de las hermanas Venus y Serena Williams. En Apple TV está una nueva adaptación shakespeariana, la tragedia de Macbeth, debida a Joel Cohen, en esta vez él solito, sin su hermano Ethan, una muy vistosa adaptación de la tragedia de Macbeth. Y en Prime Video está Being the Ricardos, de Aaron Sorkin, con Coda, de Sian Heder. Y finalmente en Disney está Encanto, la película animada de Jared Bush y Byron Howard, que seguramente será la que gane en la categoría de mejor largometraje animado. Esas son las películas que pueden ustedes ver ahora ya en su casa, en la comodidad de su hogar, bueno, salvo Madres Paralelas, que hay que esperar un par de semanas, pero estas son las películas que, además de las que ya se han estrenado en salas, como Amor sin Barreras, El Callejón de las Almas Perdidas, y Licorice Pizza, que se estrena pronto, el 24 de febrero, pues eso redondeará nuestro conocimiento de las películas que disputarán el Oscar. Espero que esto les haya servido como una guía. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias, Leonardo. Un fuerte abrazo. Interesante la propuesta. Reiteramos, esto está en las plataformas. Ya el 8, Julio, nos presentaremos aquí a disertar y hacer nuestra propia quiniela. Por lo pronto que hay la reflexión y la invitación a ver todo esto.
Y cambiando de tema, una triste noticia, se cierra una página en la historia del cine italiano, se va una leyenda a los 90 años, Mónica Vitti. Qué mujer, qué personaje, Julio. Así es, Rafa. Yo conocía pocas de sus películas, esa es la verdad, pero ya que me metí a revisar todo lo que había hecho, la verdad es que trabajó con los actores más notables de Italia y con algunos de los directores también más notables. Y evidentemente lo que más sobresale es su trabajo frente a la pantalla, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate que ella formó parte de uno de los grandes escándalos del cine, ¿no? A nivel mundial. En mayo de 1968 se realizaba el Festival Internacional de Cine de Cannes y en ese entonces, pues, un grupo de directores y cineastas, productores encabezados por Jean-Luc Godard y François Truffaut, pues decían que cómo era posible que se llevara esta fiesta del cine mientras en todo el país estaban realizando protestas encabezadas por estudiantes y por obreros. Y entonces, digamos, en un acto de congruencia y en apoyo justamente a estas protestas, decían que pues se tenía que cancelar el festival. Y bueno, pues Mónica, también siendo congruente con sus ideales y con su forma de ser, renunció a ser jurado del festival y eso ayudó también que un día después se cancelaba el Festival Internacional de Cine de Cannes. Ya no hubo palmarés, ya no hubo nada. Incluso ahí Carlos Saura y Geraldine Chaplin, que tenían una película en competencia, fueron a que ya no se proyectara su película. Dice, por ahí cuentan, ¿no? Las anécdotas que se colgaron del telón para que no subiera y no se viera la película. Y bueno, pues es parte de las anécdotas de esta mujer que, como ya te lo decía, fue directora, escribió, también se aventó a dirigir. Ahí la veíamos en estas imágenes con uno de los grandes íconos también del cine, Alain Delon, ¿no? Entonces, impresionante la carrera de esta mujer, Mónica Vitti. Y con una presencia escénica, era una mujer muy, muy guapa, y vaya que hizo época y marcó un hito en la historia del séptimo arte. No soy de lo italiano internacional, ya refieres a algunos de los directores con los que convivió, con los que trabajó. Hablar de François Truffaut no es poca cosa, estamos hablando de la historia del cine contemporáneo, así. Godard, en fin. Antonioni, que también estuvo trabajando con Antonioni. Y hay que reconocerlo, fue una diva, no obstante no se comportaba como tal, y hoy le rendimos un recuerdo a la memoria a Mónica Vitti. Y en otra información, cambiando un poco de tema, les queremos hacer una invitación, una recomendación a darse una vuelta a Casa del Lago. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué? Porque llega este ciclo organizado por la Filmoteca de la UNAM, ¿no? Que se llama De la mano con Totoro, que tiene 3 películas de este director, Hayao Miyazaki. Ahí vemos imágenes. Son películas que siempre las ves, siempre te encantan, siempre descubres más cosas y además van a estar completamente gratis. Obviamente hay que tener medidas sanitarias para disfrutarlas sin ningún conflicto. Hay aforo reducido, hay que llegar temprano porque una vez que se llenen, digamos, los lugares, ya se va a cerrar el acceso. Pero ahí lo estamos viendo, El secreto de la sirenita, que va a pasar. En la explanada de la Casa del Lago va a estar Mi vecino Totoro y el viaje de Chihiro. Todos los sábados, Casa del Lago, a las 6:30 de la tarde, para que lo vayan agendando, para que se vayan programando. Vale la pena, son clásicos. Ya el viaje de Chihiro es una cosa hermosa. Son películas que no pasan de moda. No, bueno, Laura, ¿tú qué opinas? Hay que darse una vuelta, ¿no? A la Casa del Lago, como bien dice Julio, siguiendo todas las medidas sanitarias. Bueno, yo creo que es un espacio suficientemente grande, un lugar realmente muy, muy cómodo como para que se puedan respetar estas medidas sanitarias y disfrutar de pues una variedad interesante. Realmente creo que de lo que se ha hablado el día de hoy en Marquesina, pues hay mucho de dónde escoger. En las plataformas, yo diría, desde mi punto de vista, si tienen que elegir algo, El poder de perro es algo que no se pueden perder. Y pues nada más añadir que Mónica Vitti también trabajó con Luis Buñuel, estuvo en El fantasma de la libertad, en una serie de secuencias muy críticas en cuanto a la moral social. Ella tenía pues esta capacidad de hacer reír. Tenía una simpatía completamente natural, por eso lo que decía Rafa, de que no era la típica diva, sino que tenía este doble juego, ¿no? Sí, de ser una mujer bella, de ser una mujer muy atractiva, pero por el otro lado de tener unas risas, unas carcajadas tremendas en películas, y bueno, pues estar con Vittorio Gassman, con todos los galanes de la época, tuvo participaciones y con los directores más importantes como Antonioni, como Ettore Scola también, por mencionar a unos cuantos. Así que bueno, pues sí, se va una grande del cine italiano. Compañeros, pues nos vemos la próxima semana en Más Marquesina. Y ahora tenemos una recomendación de otro orden, pero también imperdible. Debate 22 con Jacaranda Correa.
que ahora se pregunta, ¿los influencers solo generan contenidos y likes para ganar dinero o pueden inducir comportamientos y, por ejemplo, construir candidatos políticos? Para hablar al respecto, la van a acompañar la periodista Alicia Alarcón y la investigadora de la Universidad La Salle, la doctora Claudia Benassini. No se la pierdan. Este día, terminando Noticias 22, tenemos debate con Jacaranda Correa. Volvemos en un instante. Esta noche en la región, Roberto Frías explora el Tabasco imaginario que dio nombre a una de las salsas más populares de todo el mundo. Un simple detalle cotidiano puede servir a veces como disparador de una reflexión sobre la historia de un país contada por el capitalismo y por el imaginario colectivo. Un ejemplo, la salsa Tabasco. En el México representado por las películas y series de Hollywood, en el retrato que se hacen de nosotros en Estados Unidos o en Europa, no faltan la insistencia en grandes sombreros de paja o de charro, en los bigotes, la Revolución Mexicana, Frida Kahlo y por supuesto la comida picante, incluida la salsa Tabasco. Lo que se sabe oficialmente de la salsa es que fue creada en Luisiana, Estados Unidos, por Edmund McIlhenny, un banquero y propietario de plantaciones a quien la derrota del sur confederado en la Guerra Civil estadounidense le dejó en mal estado financiero y lo obligó a mudarse a la plantación de sus suegros en la isla de Avery. Ahí elaboró la salsa con chiles Tabasco originarios de México y comenzó a comercializarla en 1868. El negocio fructificó extendiéndose a Nueva York, Filadelfia, Boston y más allá, y con el paso del tiempo se convirtió en un sinónimo un tanto jactancioso, un tanto humorístico de México. José Emilio Pacheco le dedicó un poema titulado Tabasco a tan equívoca relación, y alguna vez explicó su propia teoría sobre el origen de la salsa. Según el poeta, un coronel del ejército norteamericano que luchó en la Guerra de Invasión de México en 1847, habría probado los chiles Tabasco en diversas preparaciones locales, y a su regreso a casa, quizá nostálgico por dejar nuestra muy colorida nación, se habría llevado consigo unos cuantos arbustos, algunos de los cuales regalaría a sus amigos de Avery Island. Sea como sea la verdadera historia, la venta de la salsa ha llegado a ser tan avasalladora que ahora muchos mexicanos piensan que la salsa Tabasco es patrimonio nuestro y se sorprenden cuando se les señala lo contrario. México la ha incluido en una gran variedad de platillos, por lo que podemos encontrarla en marisquerías y otros restaurantes, y en tiempos anteriores a las cadenas de servicio a domicilio, en todas las pizzerías de pequeños propietarios que cubrían antaño la Ciudad de México, junto con otra salsa equívoca, la supuesta salsa inglesa. ¿De dónde es hoy la salsa Tabasco? Quizá ya es tan mexicana como el mole y tan estadounidense como las hamburguesas. ¿Dónde existe ese Tabasco al que hace referencia la salsa? Quizá solo en un ámbito simbólico, en un México que solo vive en nuestras cabezas y que tiene mucho más que ver con la literatura y la gastronomía que con la realidad cotidiana de nuestras calles. Para Canal 22, Roberto Frías. Ay, hay uno pensando que la salsa Tabasco es totalmente de por acá. Bueno, pues de todos modos, pues hay que ponerle a los platillos porque de verdad que le da muy, muy buen sabor. Y pues sí, es algo muy mexicano, lo hemos hecho mexicano. Fíjense que hoy, jueves 3 de febrero, Paul Auster celebra 75 años de vida. Es una de las figuras más importantes de la literatura contemporánea. Si nos está viendo, una felicitación enorme. Y vamos a hacer un recorrido por su trayectoria. Considerado uno de los escritores vivos más importantes en los Estados Unidos, recurrente candidato al Premio Nobel de Literatura y ganador de otras distinciones como el Premio Príncipe de Asturias 2006, Paul Auster cumple hoy 75 años, muchos de los cuales ha dedicado a una literatura definida por la ficción, el azar, la realidad, el misterio y la ciudad de Nueva York, donde radica con su esposa y compañera de oficio, Sadie Husband. También guionista y director de cine, Paul Auster se ha pronunciado como defensor de las libertades y abierto crítico durante la administración de Donald Trump. De igual modo, entiende la literatura,
los actos de escribir y leer como actos de libertad, lo cual hizo patente durante la presentación de su más reciente libro, La llama inmortal de Stephen Crane, extensa exploración biográfica del autor de La roja insignia del valor. Oster habla de la erosión de la memoria literaria estadounidense. When I was a boy in high school, everyone in America read that novel when they were 15 or 16 years old. And that's no longer the case. But this is true of other classic American books as well. Nobody in American high schools anymore reads Nathaniel Hawthorne, the Scarlet Letter, which is the first great American novel ever written in 1851. So it's not just Crane that has suffered this. I think teachers have become so nervous about students not being interested in literature anymore that they're choosing books that they think will appeal to the young people more directly, things about supposedly more about contemporary life. I can understand this. I think it's wrong, but I understand it. So in the meantime, many of our greatest writers are not really read until people get to be older. But those older people are the ones who go to universities, which is only a segment of the population, whereas everyone goes to high school. So everyone was reading Crane. So therefore, it's only university students who read him now. Y hoy recordamos a Paul Auster en su 75 aniversario. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un autor imprescindible, está la trilogía de Nueva York, la música del azar, Tombuctú, los diarios de mi padre. De verdad, no se pierdan la obra de Paul Auster, un genio contemporáneo. Y hablando sobre personajes, un día como hoy, pero de 1922, nace Mireya Cueto, una gran impulsora de la cultura y además representante del arte de la marioneta en México y el mundo. A 100 años de su natalicio, así la recordamos en Noticias 22. Cuando hablamos del arte titeril, es imposible no recordar a Mireya Cueto, escritora, dramaturga y una gran artista que se abocó durante más de 70 años al fomento de la cultura, especialmente con niños y niñas. Ella nació el 3 de febrero de 1922 en la Ciudad de México y rodeada de un ambiente artístico. Su padre, Germán, antes de dedicarse a la escultura, fue pionero en el diseño de títeres. Su madre, María Dolores Velázquez Rivas, conocida como Lola Cueto, era una artista multifacética con un gran interés por coleccionar juguetes populares mexicanos. Después de vivir una temporada en París, Mireya regresa a la Ciudad de México. Ella estudió en la preparatoria de San Ildefonso y allí se envolvió en un mundo intelectual con otros personajes como el poeta Rubén Bonifaz Nuño y el escritor Ricardo Garibay. Años más tarde, la artista egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Su pasión por la literatura de Cervantes quedó enmarcada a través de la narración oral. Esta misma provocó que la titiritera realizara una versión radiofónica de El Quijote. Además de ser fundadora del Teatro de Títeres y Actores Tinglado, también se involucró en la creación del Museo Nacional del Títere en Huamantla, Tlaxcala. Sus títeres llegaron a la pantalla chica desde finales de los 50. Cueto no solo escribió guiones para radio y televisión. A lo largo de su trayectoria, publicó diferentes obras como La boda de la ratita y más teatrocuentos, El hombre que no podía volar o La cigarra, la hormiga y el chapulín. Su labor y compromiso con la cultura le merecieron numerosas distinciones como el Premio de Literatura Infantil Juan de la Cabada por el libro Viajes de Ozomatli y Don Armadillo, la medalla Mi vida en el teatro del Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro o la medalla Bellas Artes 2012 por sus 7 décadas de trabajo ininterrumpido. Mireya Cueto falleció el 26 de abril del 2013 a los 91 años, dejando atrás una huella imborrable en la cultura de nuestro país. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, y vamos a continuar con otra semblanza de un grande, un poeta de verdad inolvidable. Hoy vamos a conmemorar 4 décadas del fallecimiento de Efraín Huerta. Originario de Silao, Guanajuato, Efraín Huerta nació el 18 de junio de 1914. Llegó a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria y los primeros años de la carrera de leyes.
Por muchos años ejerció el periodismo y la crítica cinematográfica, pero su trabajo como poeta lo consolidó en las letras. Formó parte de la generación de Taller, revista literaria que agrupó a Octavio Paz, a Rafael Solana y Neftalí Beltrán, entre otros escritores. Destacó por su clasicismo moderno y tiene dos grandes etapas. La primera es de una delicadeza y una exquisitez muy extrañas, porque después fue conocido como un poeta de la calle, del ingenio coloquial y alburero. En su segunda etapa le habló directamente a la sensibilidad de la gente común, a los lectores de la calle, al abordar temas realistas como el amor, la soledad, la vida, la muerte, la injusticia, la discriminación racial y política. Todo esto reflejado en libros como Absoluto Amor, Línea del Alba, Poemas de Guerra y Esperanza, los poemas de viaje, La Rosa Primitiva y La Raíz Amarga. A su muerte, ocurrida en 1982, Octavio Paz escribió que Huerta cultivó el epigrama, los poemínimos breves, punzantes y a veces alados. A pesar de toda esta diversidad, fue ante todo un poeta lírico. Sus obras mejores son poemas de amor, de las emociones y sentimientos que acompañan al amor, sensualidad, tristeza, celos, remordimiento, melancolía, júbilo. La ciudad fue para él historia, política, alabanza, imprecación, farsa, comedia, drama, picardía y otras muchas cosas, pero sobre todo fue el lugar del encuentro y el desencuentro. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahí tienen otra recomendación para continuar leyendo e enriqueciendo nuestra biblioteca personal del maestro Efraín Huerta. Antes de la pausa, los invitamos a que el próximo lunes 7 de febrero a las 6 de la tarde no se pierdan Catarsis 22. Ya lo platicábamos la semana pasada, está estrenando temporada y Pedro Cominic viene con todo. Nada más echen un vistazo de quién será su invitada el próximo lunes. Hola, yo soy Mónica Garza y quiero decirles que este próximo lunes 7 de febrero voy a estar invitada en la 4ª temporada de Catarsis 22 con Pedro Cominic. Ya de manera presencial vamos a estar discutiendo pues todos los tópicos que estén en tendencia en su nuevo día, en su nuevo horario, en el canal 22. Ahí nos vemos. Y además, ¿qué creen? No solo Mónica y Pedro van a estar conduciendo y compartiendo y reflexionando en torno a estos tópicos, sino que también ustedes pueden hacerlo. Ya les va la pregunta para que cooperen y colaboren con esta propuesta de Catarsis 22. Ahí está en sus pantallas para que lo busquen en las redes sociales, Pemex, el ISSSTE, Jesusa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Voten desde este momento para que se ponga rica y contribuyan a la conversación del próximo lunes en Catarsis 22. Hecha esta invitación, nos vamos a una brevísima pausa en Noticias 22. Vamos con artes escénicas. Este sábado 5 de febrero la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias de la compañía Proyecto Perla va a comenzar temporada en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Es una experiencia que nos va a permitir ver el exilio y los efectos de la desaparición forzada desde los ojos de una niña. ¡Mi colección de pelos de mis mejores amigos de la primaria! Un país invadido por la violencia, donde la libertad de expresión no tiene cabida y las personas desaparecen sin dejar rastro alguno. Esta es la realidad de Emma, una niña de tan solo 8 años, con una particular habilidad para encontrar lo excepcional en lo ordinario. Sus padres son periodistas y ante la reciente desaparición de un familiar, deciden exiliarse en otro país, dejando atrás el museo personal de objetos que ha creado Emma con el paso del tiempo. Esta es la historia de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, una obra de la compañía Proyecto Perla, escrita y dirigida por Daniel Arroyo y Micaela Gramajo. Logra transmitir muy bien desde esa mirada infantil lo que pues es una realidad desafortunadamente para millones de personas en el mundo y para muchas personas que están llegando a México justamente huyendo de circunstancias pues muy lamentables, de mucha violencia, ¿no? de muchas circunstancias muy difíciles y que también están poniendo sus vidas a salvo. Le pregunté a varios clientes de la frutería si la llave era suya. La obra se lleva al escenario en colaboración con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, un organismo que implementa diversas acciones para salvaguardar a los grupos o familias que han decidido abandonar su país.
Particularmente con la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias, se pretende despertar en niños y niñas una reflexión sobre el fenómeno migratorio, dado que este no es un problema ajeno para los menores de edad, y hoy en día sigue aumentando el flujo de personas entre países. Intenté abrir 14 puertas buscando la cerradura que corresponde a mi llave. Estas familias, ¿no?, que están huyendo, pues también hay niños y niñas que están pasando por estas circunstancias. Es decir, que pues por más que quisiéramos que estuvieran exentos, en algunos casos pues también las están viviendo, y creo que sí es importante que comience a haber pues un entendimiento de estas situaciones, pero también de qué es lo que se puede hacer para proteger justamente a las personas que tienen que dejarlo todo, porque quizás tengan a lo mejor una amenaza en su familia, a lo mejor ya perdieron algún integrante de su familia, ¿no?, por violencia, etcétera, y ellos pueden ser los siguientes, ¿no? Sin duda, 2021 fue un año, el año récord, digamos, en el número de solicitudes de asilo en México, sobrepasando las 130,000. En 2019, que había sido hasta el momento el máximo histórico, eran poco más de 70,000 solicitudes. En el montaje, la compañía Proyecto Perla utiliza un lenguaje simple y recurre al teatro de sombras para dibujar las situaciones complejas que rodean a Emma. Cosas Pequeñas y Extraordinarias podrá verse todos los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, del 5 de febrero al 6 de marzo en el Teatro de las Artes del CENART. La entrada es libre y para todo público. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Querida Emma, y continuamos con más artes escénicas. ¿Qué les parece si ahora vamos al Centro Cultural Helénico, donde un banjo y 2 muertos van a poner a prueba nuestra capacidad de sugestión? Hoy es el día. No tarda en llegar, lo conozco. Deberán tocar la puerta en un par de minutos. Un banjo y 2 muertos es una obra escrita por Mariana Arta Sánchez que se sustenta en emociones del teatro griego. El público es testigo de episodios absurdos y cuenta la historia de Jaime Fitzgerald, un aspirante a mago recién salido del psiquiátrico, quien pierde su mano derecha intentando un truco legado por su padre muerto. Posteriormente, busca a unas abogadas para demandar a su mano que se separó de él. Sin embargo, ellas representan a un enemigo de su familia. Resulta que las hermanas Marley son hijas del enemigo acérrimo de en vida de este gran mago muerto, que es Sandro Fitzgerald, y el otro fantasma que también anda por allí es Vicente Marley. Y entonces de pronto se encuentran ahí los 2 fantasmas en este mundo, intentando vengarse el uno del otro, pero como son incorpóreos, lo único que se les ocurre es vengarse a través de sus hijos, ¿no? Esto es, que sus hijos tomen su duelo de honor, su deuda de honor, y los venguen a costa de la vida, inclusive, de sus hijos. La obra aborda con humor las exigencias de los padres y las creencias que heredan a sus hijos. Pero esto se trata, pues, de cuestionarnos justo nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de sugestión. Tenemos a estos personajes que son, pues te digo, todos en el borde de la locura, para hablarnos de qué tanto vamos a creer y de qué tanto vamos a permitir que nuestros padres comanden sobre nuestros deseos y nuestras vidas. La obra de Un banjo y 2 muertos se trata básicamente de enterrar al padre y creer en lo que se nos dé la gana. Esta producción de teatro en fuga se presentará de viernes a domingo hasta el 3 de abril en el Teatro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Óscar Cortés. Sabe perfectamente que no podemos defender a un loco. Podemos defender a... Bueno, pues nos despedimos, Rafa. ¿Qué te parece si lo hacemos con música? Un día como hoy, pero de 1809, nace el pianista, director de orquesta, compositor alemán Felix Mendelssohn. Y bueno, pues un personaje importantísimo que pues en su momento era un tanto denostado, Rafa, porque no seguía estas tendencias de sus contemporáneos, un tanto ríspidas, como en el caso de Wagner, por ejemplo, o de Liszt. Él tenía otro tipo de música que fue valorada años después. También fue víctima del antisemitismo, aunque su familia se convierte al luteranismo.
pero hubo ahí una etapa un tanto oscura para Mendelssohn, que hoy es recordado como uno de los grandes compositores de la etapa romántica. Él vivió y también triunfó en su momento mucho en Inglaterra. En efecto, de hecho, a propósito de esta presencia de Inglaterra, lo que vamos a escuchar para despedirnos es la Sinfonía número 3, que se llama la Sinfonía Escocesa, para entender esta influencia que tuvo en otras latitudes, y otras latitudes, por supuesto, en su música. Y no lo digo yo, lo decía Robert Schumann, a propósito de Félix Mendelssohn, que era el Mozart del siglo XIX. Ahí lo dejamos a su consideración. Un gran sinfonista, y además bien refieres, Laura, de una familia también abocada a la música. Su hermana también era una gran compositora y él un pianista consagrado, además de ser un excepcional compositor. ¿Te parece si nos vamos con esto y nos vemos el día de mañana? Hasta mañana, muy buenas noches.